Yo me quiero comprar uno de esos auriculares que no tienen estos cables. Estamos en vivo. Bueno, buenos días a todos. Estamos haciendo las pruebas de conexión. Así que en 2 minutos comenzamos con la conferencia de la doctora Gabriela Cromoy sobre la importancia de la conversión a guantes sintéticos como producto de uso dual. Perfecto. Bueno, aparentemente está todo en orden, Gaby. Hola, buenos días. ¿Se ve todo bien? Sí, dame 2 segundos que voy a poner acá en el chat que pueden dejar las preguntas acá. Muy bien, perfecto. Bueno, a todos los que están escuchando, vamos a empezar con la conferencia de la doctora Gabriela Cromoy sobre la importancia de la conversión a guantes sintéticos como producto de uso dual. La doctora Gabriela Cromoy es odontóloga, diplomada en Género y Gestión Institucional de la IANDE, auditoría en Garantía de Calidad de Atención de la Salud, Universidad Favaloro, Personería Civil Superior, Hospital Naval de Buenos Aires, representante de Argentina para la Comisión de Normalización de Sanidad de la Dirección General. ¿Qué es esto, Gaby? Dirección General de... Normalización y certificación técnica del Ministerio de Defensa. Muchas gracias, Gabriela. Secretaria de la Sociedad del Comité de Productos y Dispositivos de Uso Médico y Odontología en IRAM y presidente de la Asociación Argentina de Alergia al Látex. Bueno, Gabriela, es todo tuyo. A partir de ahora voy a pasar a tu pantalla, que te vean a vos y no me vean a mí. Así un que papelón, bueno. Un papelón, todos los títulos, eso que nada. Si por algún motivo se llega a caer la señal o hay algún problema, yo voy a dar aviso, coloco el enlace de nuevo donde está el flyer de Gabriela, dejo el enlace de la segunda parte por si tenemos algún problema. El jueves fue todo de corrido, no tuvimos ningún inconveniente en la señal, así que esperemos que salga todo bien. Cualquier cosa, cualquier pregunta que haya, por favor lo dejan ahí en el chat de YouTube. Perfecto, Gaby, a partir de ahora es todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Cristian. Antes que nada, esto quería agradecerte por el espacio, por la posibilidad de contarle a nuestros colegas, a las personas que nos estén viendo, de qué se trata esto, de la conversión a guantes sintéticos. Voy a ver si me sale esto de sacar su pantallita para poder ver bien mi pantalla. Y empezar. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Gaby. Ahí. Bueno. Para comprender la importancia que tiene la conversión a guantes sintéticos como productos de uso dual, que es el nombre que le pusimos a esta charla, quisiera en principio explicar qué es un producto de uso dual y hacer una breve reseña de qué normas establecen los requisitos que deben cumplir los guantes, específicamente, como producto de uso dual, todos los guantes en realidad. Para eso, primero tenemos que entender la diferencia entre producto de uso médico y elemento de protección personal. Y esa diferencia radica fundamentalmente en la finalidad. ¿Sí? ¿Hacia quién está destinado? Pues un producto de uso médico está destinado a proteger, diagnosticar, tratar o rehabilitar
en principio a seres humanos, por tanto el destinatario será el paciente. En cambio, un elemento de protección personal está pensado para proteger a un trabajador, cualquiera sea, frente a distintos agentes peligrosos que puedan ser físicos, pueden ser químicos o pueden ser biológicos. Hasta más o menos 2007, los productos de uso médico de barrera, como los guantes, no podían rotularse según normas para el equipo de protección personal. Según la directiva de productos de uso médico, para obtener la marca CE, que es la marca de conformidad europea para comercializar productos médicos dentro de Europa, pero también para exportarlos, y acá quiero hacer como una aclaración. Yo en este momento voy a hablar de esta marca CE, que es la que habitualmente vemos en los envases, en las cajas de nuestros guantes. En general, digamos, lo que se va a importar a nuestro país, y por eso estoy hablando de esto, o viene de fábricas que son europeas, o puede venir también de Estados Unidos, en cuyo caso tiene otra rotulación y otras marcas, pero habitualmente estamos acostumbrados a ver esta marca, la marca CE. Entonces, digamos, decía que para obtener esta marca CE, que es la marca de conformidad europea para comercializar productos médicos, los guantes, por ejemplo, tenían que considerarse solo como barrera para el control de infecciones que pudieran ser transmitidas de los profesionales hacia los pacientes. Y por otra parte, los guantes de protección personal tenían la finalidad de proteger a cualquier trabajador, digamos, fuera profesional de la salud o no, del contacto con sus manos con agentes peligrosos que pudieran suponer un riesgo para su salud, ya fueran químicos, físicos o biológicos, digamos, biológicos procedentes de pacientes infectados o de material contaminado con agentes biológicos. Pero a partir del año 2007, coincidiendo con un brote de ébola que hubo en el Congo, la directiva se modificó. A partir de ese momento como que empezaron a enviar contingentes o equipos de profesionales de la salud a distintas áreas, distintas zonas. Los profesionales de la salud empezaron a necesitar productos de uso médico, pero que también los protegieran mucho a ellos. Entonces, bueno, se modificó, se empezó a modificar en realidad la directiva, y uno de los cambios significativos que hubo fue que cuando el fabricante destinara un producto a ser utilizado como producto de uso médico, pero también como elemento de protección personal, ese producto tenía que cumplir los requisitos básicos de salud y de seguridad de ambos tipos de productos. Entonces, a partir de ese momento, como ya existían normas para guantes de uso médico y normas para guantes como elemento de protección personal, los guantes fueron los primeros en convertirse en producto de uso dual, y aquí viene la definición de producto de uso dual, que es aquel que está diseñado para proteger tanto a los trabajadores como a los pacientes en forma simultánea, y que debe cumplir con las disposiciones legislativas tanto de los productos médicos como del equipo de protección personal. Ahora vamos a ver qué son estas letritas que vemos acá. Entonces, antes, productos como los guantes de examen generalmente estaban certificados por la propia declaración del fabricante bajo la Directiva de Productos de Uso Médico. Y la declaración del fabricante solamente tenía esta marca CE. O sea, era el fabricante el que decía que este guante cumplía con todas estas normas. ¿Sí? Y a partir de eso podía clasificar el guante en clase 1 estéril, si eran guantes de examen, clase 2A, si eran guantes quirúrgicos, dependiendo del riesgo potencial, del tiempo de exposición, del grado de invasividad hacia el paciente. Pero era el fabricante el que decía que su producto cumplía con todas estas normas, que eran normas de ensayos de agujeros, para ver si el guante permeaba, de propiedades físicas generales del guante, como el tipo de guante, el material con el que estaba
confeccionado, con el que está confeccionado, fuera látex, nitrilo, vinilo, neopren. Se hacía la evaluación biológica. En los guantes estériles se exige que haya ausencia de endotoxina. La cantidad de proteínas de látex en los guantes de látex, si tenía residuos químicos, sobre todo aceleradores, la cantidad de polvo por guante, que en los guantes sin polvo admite hasta 2 miligramos de polvo por guante, y la determinación de la vida útil, que antes era de 5 años. Entonces, vuelvo a repetir, el fabricante era el que decía que su producto cumplía con todas estas cosas. Pero los guantes que se utilizan como elemento de protección personal, en realidad el equipo, digamos, de protección personal cumple con otra clasificación. Y los guantes dentro del equipo de protección personal están clasificados en la categoría 3, que es la de equipos que protegen contra riesgos de consecuencias mortales o irreversibles. Y por esta razón, por un lado, tienen que cumplir con un montón de normas y ensayos, como el de permeación de sustancias peligrosas, el de agentes biológicos dañinos, hongos, bacterias, virus, pero además se tienen que someter a alguna forma de vigilancia continua, y para garantizar esto, el marcado CE debe ir acompañado con un número de 4 dígitos, que es el número de identificación del organismo notificado involucrado en la certificación. Entonces, gracias a estos cambios que empezaron a darse desde el año 2007, los usuarios de productos de usos médicos, en este caso de guantes de uso médico, podemos exigir la misma garantía de calidad y de seguridad que se le exige al equipo de protección personal, que es algo que antes se impedía que sucediera. Es muy loco, pero era así. Bueno, a medida que avanza la tecnología y los productos evolucionan, y también a medida que van apareciendo nuevas amenazas que requieren mayores niveles de protección, también las normas van siendo revisadas y aparecen nuevas normas. Pues, por ejemplo, la norma 374, que es una norma para guantes de protección contra productos químicos y microorganismos, incluía, acá dice incluye, digamos, pero bueno, incluye, ahora vamos a ver por qué esto cambia, como requisito la ausencia de agujeros en guantes, lo que se determinaba mediante el ensayo de resistencia a la penetración de agua y aire. El ensayo de resistencia a la penetración se llena el guante de agua o de aire y se observa si filtra, si hay agujeros. Ahora, este ensayo garantizaba la protección de barrera contra bacterias y hongos, pero no incluía a virus. Y por esa razón, en las licitaciones de adquisición o en los concursos de adquisición de guantes, se solicitaba, era muy común solicitar, digamos, nosotros de hecho todavía lo tenemos que hacer, el ensayo de resistencia a la penetración viral según alguna de estas dos normas. La ASTM 1671 de 2007, que es una norma norteamericana, Estados Unidos, o la ISO 16604 del 2004. Digamos, en normalización hay entes nacionales, hay entes regionales y hay entes internacionales. ASTM es de Estados Unidos, así como IRAM es de Argentina, EN es de la Comunidad Europea, Mercosur es de nuestra región, ISO es internacional. Ahora, este ensayo de resistencia a la penetración viral consiste en un ensayo en donde el material se somete a la presión hidrostática de una suspensión que contiene un bacteriófago Phi, que se llama X174, que simula los fluidos biológicos que contengan virus, como el de la hepatitis B y C, el VIH, y también es un ensayo que se usa para materiales de ropa. Ahora, a partir del año 2016, que se hace la revisión de esta norma, a esta norma se le agrega otra parte, o sea, se divide en dos. Entonces queda la parte 1 para prestaciones frente a riesgos químicos, se amplía la cantidad de productos químicos que se ensayan,
se agrega, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno al 30%, el ácido fluorhídrico, el formaldehído, desaparece la llamada baja protección química, que estaba representada con este pictograma. Era común poder ver este pictograma en los envases primarios de nuestras cajas de guantes, y se impone la rotulación con estos otros pictogramas. Estos otros pictogramas lo que quieren decir, digamos, se dividen en 3 tipos, tipo A, tipo B y tipo C, debajo de los cuales hay una cantidad determinada de letras, 6, 3 o ninguna. Estos son los compuestos de la lista, de una lista que hay con compuestos químicos, frente a los cuales el guante protege. Si tiene esa certificación de que protege contra estos compuestos. Si tiene 6 letras, son 6 compuestos, 3 letras son 3 compuestos, por lo menos durante 30 minutos, y si no tiene ninguna letra, protege al menos contra un compuesto, por lo menos por 10 minutos. Pero, digamos, lo que sería la baja protección química. Pero este pictograma desaparece. Y se elabora, se redacta, se elabora y se publica una parte 5 de esta norma que queda para prestaciones por riesgos de microorganismos. Y en esta norma lo que hace es garantizarnos que si tenemos este pictograma, quiere decir que solo se hizo el ensayo de penetración de aire y agua, como se hacía antes, y que el guante protege frente a hongos y bacterias, pero que si debajo de este pictograma dice virus, el ensayo incluye además el ensayo 16604 de ISO o el 1671 de ASTM, que garantiza la protección frente a virus. Acá es importante decir que la mayoría de los guantes que se importan a nuestro país no tiene ninguno de estos pictogramas. No vemos nada de esto en los envases primarios. Ahora, desde abril de 2018 sale una nueva directiva que toma carácter de reglamentación, o sea, ya deja de ser solo una directiva, que dice, o sea, que da un año de gracia, y dice que a partir de 2019 los guantes de uso dual, sea de uso médico y de protección personal, tienen que salir con los rótulos en el envase primario. Por lo tanto, guantes cuyos lotes se liberan a partir de abril de 2019 ya tienen que venir rotulados. ¿Qué puede pasar? Que tengamos un lote que ha sido emitido en enero de 2019, en cuyo caso no va a tener todo este rotulado, pero lo que sí vamos a tener que buscar, por ahí va a tener todavía este pictograma de baja protección química. Pero lo que sí vamos a tener que buscar es que si tiene este pictograma, en donde debajo todavía no dice virus, haya una tabla que nos indique si el guante cumple o no con los ensayos para protección frente a virus, que son los del bacteriófago. Entonces yo acá les traje un ejemplo de una caja nueva, de un lote salido después de abril de 2019, y les quiero contar cómo se tiene que ver esta caja. Entonces vamos a ver la marca CE con el número de identificación del ente notificado que garantiza que todo esto que dice acá es verdad. Lo que vemos acá abajo es un librito con una letra I, que quiere decir que en el envase secundario, que es el cajoncito que trae las 10 cajitas de guantes, hay un manual, hay un librito en donde están todas las especificaciones técnicas de los guantes. Y como no puede haber un manual por cada caja de guantes, lo que tiene el envase de guantes es un código QR sobre el que nos podemos posar con el celular, sacarle una foto, y esto nos dirige a un enlace, nos lleva a una página web en donde están las especificaciones técnicas de este tipo de guantes. Vemos el pictograma de protección química. Este pictograma nos indica que este guante nos va a proteger por lo menos contra 3 sustancias químicas, que son el hidróxido de sodio, el formaldehído al 37, el metanol al 10, el peróxido de hidrógeno al 30, y acá está el nivel de performance, que va de 1 a 6, esto quiere decir
este número 6, que para el hidróxido de sodio nos va a proteger 480 minutos, y para el metanol también, y para el peróxido de hidrógeno nos va a proteger 240 minutos. Y lo que vemos acá es el pictograma con la norma ISO 374 parte 5 de 2016, la palabra virus, y acá, redundantemente, el fabricante puso que fue testeado por la norma ASTM 1671. Del otro lado vamos a ver que son guantes de uso único, libres de látex, que no están hechos con látex de caucho natural, el tamaño. Vamos a ver que son de uso médico y de protección personal, que dentro de los de uso médico están clasificados como clase 1, porque son de exámenes no estériles, y que son de categoría 3, que es lo que yo les contaba, que nos protege contra riesgos que pueden poner en riesgo, nos protege contra amenazas que pueden poner en riesgo nuestra vida. AQL es el límite de aceptación de calidad, menos de 1.5, menor o igual a 1.5, quiere decir que tiene un 1,5% de posibilidades de tener agujeros o defectos. Este es el pictograma de uso único. De nuevo tenemos el de protección química, el de protección contra microorganismos incluyendo virus. Este pictograma indica que se puede usar en alimentación, y este pictograma el rango de temperaturas entre las cuales se puede almacenar. Yo le borré aquí las marcas, pero acá tiene que ir la marca y el nombre comercial. Bueno, antes de seguir, yo les quiero contar algunas cosas que por este lado se desconocen bastante. Son varias. A partir de agosto de 1998, la FDA obliga a rotular los dispositivos médicos y o los envases que son de látex natural o que contienen látex natural o caucho natural seco o que están sellados con adhesivos de látex natural, y a colocar una advertencia sobre reacciones alérgicas y anafilácticas que pueden producir estos productos. Y también prohíbe el uso del término hipoalergénico. De que no puede decir ninguna cosa que indique que ese guante es hipoalergénico, porque no hay un límite mínimo para producir reacciones anafilácticas. En el año 2004, la Comisión Europea, que ostenta poder ejecutivo e iniciativa legislativa, publica la Guía de Manejo sobre Implicancias de Productos Médicos en relación a aquellos que contienen látex natural. Y la publica tanto para los fabricantes como para los organismos notificados, que son aquellos que certifican las normas que cumplen los guantes. Y de la misma manera que había hecho la FDA en 98, impone el etiquetado del látex natural, del polvo, de los alérgenos que pueda contener los guantes, prohíbe la minimización de riesgos, o sea, de los términos hipoalergénico, y van un poco más allá y agregan de baja alergenicidad, o sea, los guantes no pueden decir en su caja que son hipoalergénicos o que son de baja alergenicidad. No solo los guantes, digamos, todos los dispositivos de uso médico. Y además estipula que se tiene que poner una advertencia sobre las reacciones alérgicas y anafilácticas que pueden producir estos productos. En el año 2010, la Organización Internacional del Trabajo incluye en su lista de enfermedades profesionales a las enfermedades causadas por látex o productos que contienen látex, e insta a los países miembros a incluirlas también. Argentina, a pesar de ser país miembro, todavía no la ha incluido. A partir del año 2007, con revisión en el 2008, 2012 y 2016, sale la norma ISO 15223 de los símbolos a utilizar en las etiquetas, y incluye estos dos pictogramas. Uno es para productos que contienen látex de caucho natural y otro es para productos que no contienen látex de caucho natural. Una de las cosas importantes a decir de esto es que en Argentina, en el año 2015, ANMAT
sacó una disposición similar a la que sacó la FDA en el 98, ya pasaron 16 años, en donde exige, obliga a los fabricantes o a los importadores o a los responsables de comercialización final a rotular aquellos productos de uso médico que contienen látex, no así los que no contienen látex, o sea que este símbolo acá no está permitido. En enero de 2017, la FDA prohíbe los guantes de examen y quirúrgicos empolvados y también el polvo lubricante de guantes. Dice que concluyó en que los guantes de examen y los guantes quirúrgicos con polvo implican un riesgo de sensibilización y de reacciones anafilácticas para los profesionales de la salud como para los pacientes, que ese riesgo de enfermedad o de daño no es razonable y es sustancial y por lo tanto prohíbe, como dije, los guantes empolvados, tanto de examen como quirúrgicos y el polvo para lubricar. Ahora, en la letra chica de esta regulación, digamos, una regulación de la FDA tiene carácter de ley. El que no cumple con esto tiene serios problemas en Estados Unidos. Pero bueno, en la letra chica lo que dice es que el fabricante puede exportar esos productos a países que no tengan normativa que dispongan lo contrario. O sea que sin ánimo de generar polémica, pensemos a dónde van a parar todos esos productos. Y a partir del año 2018, en realidad entre el 2014 y el 2016, la comunidad internacional se dio cuenta de que los suministros críticos, como eran los equipos de protección personal y los nuevos test diagnósticos para enfermedades epidémicas, sobre todo, no estaban estandarizados y disponibles. Entonces, en 2018, la Organización Mundial de la Salud elaboró y publicó los DCP, que en inglés es Disease Commodity Packages, que son paquetes de productos básicos para enfermedades. Son una serie de hojas de datos de enfermedades específicas que enumeran los productos críticos y las especificaciones técnicas para cada producto por enfermedad. Entonces los DCP informan a los Estados miembros sobre los requisitos de productos básicos y las posibles brechas en la cadena de suministros de esos productos. Y desde una perspectiva de preparación operativa, los DCP nos van a dar una base para un sistema de almacenamiento globalizado, de planificación de respuestas, de orientación técnica y un análisis y evaluación del mercado de suministros. ¿Para qué? Para que no pase lo que por ahí está pasando ahora con una enfermedad nueva, que nos agarró nos agarró totalmente desprevenidos, sin saber muy bien con qué teníamos que contar para enfrentarla. Entonces, estos DCP, que en principio se hicieron para ébola, fiebre lasa, fiebre amarilla, fiebre Marburg, influenza pandémica, SARS y MERS, y ahora COVID, preconizan el uso de guantes de examen y guantes de examen estériles y quirúrgicos de nitrilo sin polvo. Y acá a la derecha ponen la normativa que tienen que cumplir los guantes para poder realizar distintos tipos de prácticas. Acá a la izquierda, en esta columna, en los DCP, se ve para qué se va a usar cada producto que se pone a la derecha. Entonces, para la triage, o para el examen clínico, o para exámenes que producen aerosoles. Bueno, en todos estos DCP, para todas estas enfermedades, la OMS preconiza el uso de guantes de nitrilo sin polvo. Entonces, ¿por qué de nitrilo y no de látex? ¿Y por qué sin polvo? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Para entender esto tenemos que entender qué es la alergia al látex, e ir un poquito más atrás y entender qué es el látex. Entonces, el látex de caucho natural es la savia lechosa del árbol del caucho, o Hevea brasiliensis, que se extrae
por sangrado de su tronco desde mucho antes del desarrollo industrial, y por su resistencia y su elasticidad se lo utiliza en la producción de caucho natural, o que es duro, o de látex de caucho natural, que es blando, que es el elástico, a través de procesos como la vulcanización, con calor, azufre, aceleradores químicos y otras sustancias químicas, para fabricar infinidad de productos de uso cotidiano y de uso médico con los que los seres humanos entramos en contacto desde que nacemos. Nos reciben al mundo con guantes de látex, usamos chupetes de látex cuando éramos chicos, por lo menos los de mi generación usábamos bombachas de goma, jugamos con globos, con bombitas de agua, usamos preservativos para prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y muchas otras cosas que se hacen con látex. Por otro lado, desde mediados del siglo pasado, la industria química ha ido desarrollando distintos polímeros sintéticos para reemplazar al caucho natural a partir de diferentes monómeros, que son, sabemos, moléculas de bajo peso molecular, por diferentes vías de polimerización. Entonces, látex es el nombre genérico que se usa para definir a toda dispersión coloidal de micropartículas de polímero en un medio acuoso. Dependiendo del origen de ese polímero y de los procesos específicos de transformación aplicados, vamos a hablar de látex natural o de látex sintético. Y aquí yo quiero hacer una distinción entre estos dos términos para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando me refiero al látex natural voy a decir simplemente látex, y cuando me refiero al látex sintético lo voy a llamar material libre de látex o por su nombre. ¿Y por qué hago esta distinción? El látex de caucho natural o de poliisopreno natural es una dispersión coloidal de micropartículas de poliisopreno en agua en la que los agentes emulsionantes son proteínas. Y estas proteínas son las responsables de procesos de sensibilización y de alergia mediados por anticuerpos IgE específicos y pueden desencadenar reacciones alérgicas y anafilácticas potencialmente mortales. El látex sintético, por otro lado, o de nitrilo, vinilo, polietileno, poliisopreno, sintético, neopren, es una dispersión coloidal de algún polímero sintético en la que los agentes emulsionantes no son proteínas y por lo tanto no produce reacciones anafilácticas. No se asusten con esta diapositiva porque no voy a hablar de cada una de estas cosas, pero sí les quiero contar que el látex natural contiene, entre otras cosas, además de lípidos, agua, contiene un 1,7% de proteínas. Dentro de estas proteínas son más de 240, alrededor de 60 tienen la capacidad de comportarse como alérgenos. Y de todas ellas, solo se han identificado hasta la actualidad 15, que se denominan con las 3 primeras letras del género, la primera letra de la especie y un número de identificación que por ahora va de 1 a 15. Y es importante saber y decir que el látex es el mecanismo de defensa del árbol y que su composición varía en función de las proteínas que el árbol necesite para enfrentar distintas amenazas, como pueden ser hongos, bacterias, pequeños insectos, cortes, incluso los cortes para el sangrado, la inyección de hormonas para que produzca más o más rápido, y que por lo tanto, por un lado, diferentes árboles de Bea brasiliensis van a tener diferentes conjuntos de proteínas en diferentes regiones e incluso en diferentes cosechas del mismo árbol, y por otro lado, diferentes métodos de producción van a eliminar algunas proteínas y van a estimular la aparición de otras. Entonces, como consecuencia de esto, existen innumerables combinaciones de proteínas, la mayoría de las cuales no conocemos porque solo conocemos 15, que pueden formar parte de los productos manufacturados, de los productos finales y sensibilizar. Ahora, las proteínas del látex comparten las características de los alérgenos inhalados. Por su constitución proteica pueden inducir respuesta de las células T, muchas liberan enzimas
con actividad de proteasas, y eso se traduce en alergia y en asma. Su actividad alergénica se expresa aún a bajas dosis, induciendo la respuesta IgE dependiente. Tienen bajo peso molecular, lo que les permite atravesar las mucosas. Tienen alta solubilidad, por lo que pueden desprenderse de las partículas a las que están ligadas. Y ahora en un ratito vamos a ver por qué es importante esto. Son estables, por lo que sobreviven en partículas desecadas. Son resistentes al calor, por lo que no se desnaturalizan con la cocción o con la esterilización, y por lo tanto también permanecen en los productos manufacturados, a pesar de que son vulcanizados con calor, ¿no? Pero son proteínas muy estables. Y esto, bueno, es un dato, no me quiero meter demasiado con esto, pero contienen péptidos que se unen al huésped en el contexto mayor de histocompatibilidad de clase 2, que es necesario para activar a los linfocitos T, iniciar la cascada de la respuesta inmune, estimular la secreción de inmunoglobulina E, y todo el cuentito que ya sabemos de inmunología. Ahora, el látex en sí es un material inocuo, pero la exposición precoz o reiterada a sus proteínas alergénicas puede dar lugar a procesos de sensibilización y alergia mediados, como decíamos, por anticuerpos IgE específicos, y provocar reacciones inmunológicas muy variables e impredecibles dependiendo de la vía de exposición, el tiempo de exposición, el grado de sensibilización previa y la susceptibilidad individual, y que pueden manifestarse de manera local o sistémica en distintos órganos o sistemas, con síntomas que a veces parecen inocentes, como prurito, urticaria, eritema, rinitis, conjuntivitis, estornudos, lagrimeo, o con síntomas un poco más profundos o más severos, como broncoespasmo, asma, nivel gastrointestinal, cólicos, vómitos, diarrea, contracciones uterinas, espasmo uretral, a nivel del sistema nervioso central, mareos, confusión, vértigo, pudiendo llegar a la anafilaxia, que es la magnificación de la reacción alérgica mediada por inmunoglobulina E, que si no se detiene, si no se autolimita o no se trata a tiempo, puede llegar al shock anafiláctico potencialmente fatal, con caída abrupta de la tensión arterial y colapso cardiovascular, y bueno, si no es tratado, muerte. Es importante, ¿no?, saber que todos estos signos y síntomas habitualmente pueden confundirse con otros cuadros y con otras patologías, y que por eso la alergia al látex es de tan difícil diagnóstico y se tarda tanto en dar un diagnóstico confirmatorio. Vamos a hacer un poquito de historia. Los casos de hipersensibilidad al látex de causa natural o al látex empezaron a aparecer en la literatura a principios del siglo pasado, luego de la creación e implementación de los guantes de látex por el cirujano William Halsted, del Johns Hopkins Hospital, el de la pinza. En los 80 hubo muchos reportes de reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 provocadas por catéteres, lo que llevó a la FDA a prohibir los catéteres de látex, pero la incidencia de alergia al látex de tipo 1, una reacción inmediata, se vio aumentada en los años 90, casi una década después de que se iniciara un uso masivo de guantes de látex y de preservativos a partir de las precauciones universales emitidas por recomendación de los CDC para evitar la transmisión del VIH y otros patógenos. En ese momento la alergia al látex pasó de ser una anécdota a un verdadero problema de salud pública, con tasas de morbimortalidad muy importantes, tanto que en Estados Unidos se la llamó la epidemia de alergia al látex. Acá a mí me gustaría hacer un paralelismo con lo que está pasando en este momento con el coronavirus. Digamos, en los 90 también apareció este virus, el VIH, del que no se sabía mucho, no se conocía, digamos,
exactamente su fisiopatogenia, cuáles eran todas sus manifestaciones, cómo eran sus vías de transmisión y demás. Y entonces empezamos a tratar a todos los pacientes, yo soy de esa generación, como si fueran HIV positivos, VIH positivos. Y a usar de forma masiva, para todos, guantes de látex, y esto implicó una producción enorme de guantes de látex en el sudeste asiático, que sacaron al mercado cantidades astronómicas de guantes de muy baja calidad, además llenos de polvo, muy alergénicos, lo que ocasionó la epidemia, sobre todo en los pacientes muy intervenidos, pero fundamentalmente en el personal de salud. Y el miedo que tenemos nosotros en este momento, y lo digo como presidente de la Asociación Argentina de Alergia al Látex, esto, además de como odontóloga, es que pase algo parecido en este momento, ¿no? Que se produzca una segunda epidemia de alergia al látex dentro de la pandemia por las mismas razones, ¿no? Porque además ahora, además de ser los profesionales de la salud y digamos, el ámbito sanitario, el lugar donde se están usando guantes permanentemente, están empezando a usar en la comunidad. Entonces la gente sale a la calle con guantes, va a comprar sus provisiones con guantes en los negocios, en los comercios, en los supermercados, en las farmacias, nos atienden con guantes de látex, y este es un tema que ahora vamos a ver que es bastante problemático. Ahora volviendo a la epidemia de alergia al látex de los 90, los países centrales abordaron este tema inmediatamente, tomando medidas preventivas como la sustitución del látex por materiales sintéticos, con excelentes resultados. Y esto lamentablemente no ocurrió así en América Latina y en los países periféricos en general, en donde la incidencia de sensibilización y alergia al látex están en aumento, no solo por el uso de guantes de látex en atención sanitaria, sino por su uso en múltiples profesiones y en múltiples actividades, y por el uso de infinidad de productos que están elaborados con látex. Entonces ahora sí me gustaría desglosar la definición más completa que tenemos de esta condición, pues seguir con algunas cositas más propias del material y de los guantes y de la conversión, ¿no? Que es nuestro tema de hoy. Entonces la sensibilización y la alergia al látex de caucho natural son los dos estadios de una misma entidad que conocemos comúnmente como alergia al látex. Es una enfermedad adquirida, no transmisible, que solo se desarrolla en personas expuestas de manera precoz y o reiterada a las proteínas alergénicas del látex de caucho natural por diferentes vías. Pueden ser cutánea, hipercutánea, serosa, mucosa, inhalatoria, enteral y parenteral. De todas las reacciones por látex, solamente llamaremos alergia al látex propiamente dicha, el patrón de reacción inmediato, mediado por inmunoglobulina E o alergia de tipo 1 de la clasificación de Heli-Coombs, si se acuerdan, incluyendo al asma por alergia al látex. Una vez desarrollada, la enfermedad se vuelve crónica, progresiva, evolutiva, irreversible y potencialmente fatal. Desde el año 2010, como les contaba, está considerada enfermedad ocupacional por la Organización Internacional del Trabajo y también es considerada enfermedad ambiental de origen antropogénico, porque somos los seres humanos los que introducimos este alérgeno en nuestro medio, en el ambiente. Hasta la actualidad, la alergia al látex no tiene tratamiento curativo seguro ni eficaz, pero es posible y es muy importante prevenirla. Con los conocimientos que hoy tenemos, el único tratamiento efectivo para quienes la padecen es la evitación estricta del alérgeno, y también es la mejor estrategia de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y acá quiero hacer una aclaración de este tema, hablando de prevención. Cuando hablamos de prevención primaria, la prevención primaria son las estrategias que utilizamos para evitar
que se produzca una enfermedad. Y en el caso de la alergia al látex, lo que tratamos de evitar es este estadio, la sensibilización. Digamos, en la alergia al látex, como les decía, hay dos estadios. Durante el periodo de sensibilización, que puede producirse rotundamente por una exposición brutal, ahora vamos a ver cómo cuando somos muy chicos o cuando somos expuestos, digamos, cuando somos sujetos de intervenciones quirúrgicas, en donde se introduce el látex en nuestro medio interno, también puede producirse por repeticiones, o sea, por exposiciones repetidas, y entonces el organismo se va sensibilizando. Mientras nos estamos sensibilizando, no tenemos síntomas. Se dice que desarrollamos alergia al látex cuando aparecen los síntomas, pero en cualquier momento de esta fase, que es la sensibilización, se pueden desarrollar los síntomas y hay gente que debuta directamente con un shock anafiláctico, ni siquiera es que tiene síntomas que van evolucionando progresivamente. Entonces, lo que hay que evitar de manera rotunda es esto, es la sensibilización. En esto consta la prevención primaria. Cuando ya estamos en este estadio, la prevención que podemos hacer es la prevención secundaria en adelante. ¿Sí? Entonces acá estamos sensibilizados, acá somos alérgicos, pero en cualquier momento de esto, que puede ser un periodo de latencia muy largo, a veces de años, podemos empezar a desarrollar síntomas o podemos tener una reacción anafiláctica de golpe. ¿De acuerdo? Y el otro tema que quiero aclarar es este del asma. Dentro de la evolución de la enfermedad, es muy común que unos años después de desarrollar los síntomas, empecemos con un asma por alergia al látex, que en general es un asma ocupacional. Después lo vamos a ver esto también. Ahora, ¿quiénes pueden ser alérgicos al látex? Cualquier persona puede ser alérgica al látex, puede volverse alérgica al látex. En realidad, no nacemos alérgicos al látex, nos hacemos alérgicos al látex. De acuerdo a la última actualización de la Organización Mundial de Alergia, entre un 6 y un 9% de la población general está sensibilizada al látex. Esto en Argentina es alrededor de 4 millones de personas. Pero las posibilidades aumentan cuanto mayor es el contacto con este material, ya sea por pelimucosas, por vía inhalatoria, por vía sanguínea, por vía digestiva, como vimos antes, y por eso decimos que la alergia al látex es más frecuente en ciertos grupos, a los que llamamos grupos de riesgo. ¿Cuáles son estos grupos de riesgo? El primer grupo de riesgo son los pacientes con espina bífida, mielomeningocele, hidrocefalia, malformaciones cardíacas, urogenitales y pared abdominal congénitas, problemas ortopédicos severos, fisura labial-palatina, los que tienen múltiples intervenciones quirúrgicas o una historia repetida de exposición. Este grupo tiene entre el 18 y el 73% de prevalencia de sensibilización. Este número corresponde más a los que tienen espina bífida, mielomeningocele, hidrocefalia, para quienes la alergia al látex se considera enfermedad asociada. Es un grupo con el que nosotros, odontólogos, tenemos que tener realmente mucho cuidado. En realidad con todos tenemos que tener mucho cuidado, pero este grupo en particular puede venir al consultorio gracias a los avances de la ciencia y la técnica. Hoy día estos pacientes llegan a la edad adulta, y llegan a la edad adulta con factores de riesgo muy importantes para la salud bucodental, o sea, de enfermedad bucodental, porque el órgano dentino pulpar se forma en el mismo momento, en la misma etapa embrionaria en la que se cierra el tubo neural, que es el problema que tienen estos chicos. Y en estos chicos la sensibilización es tan probable porque se operan a las pocas horas de nacidos, y el contacto, si esas cirugías se hacen con látex y con guantes de látex y con productos de látex en quirófanos donde hay contaminación por látex, el contacto es intratecal. Entonces, si bien se postula una cierta predisposición genética de este grupo en particular, esta predisposición lógicamente se expresaría si estos chicos fueran expuestos a las proteínas del látex. Y por esta razón después vamos a ver que
En Argentina hay una resolución que protege a este grupo y a todos los grupos de riesgo, sobre todo a nivel pediátrico, y estos pacientes tienen que atenderse en ambientes seguros sin látex con materiales libres de látex. El segundo grupo somos nosotros, los profesionales de la salud, y dentro de los profesionales de la salud, los odontólogos, que somos los que llevamos siempre la peor parte, y estamos muy expuestos por la cantidad de horas promedio semanales que usamos guantes, porque cada práctica es un acto quirúrgico, porque ninguna práctica se puede realizar sin tocar al paciente con nuestras manos, enguantadas. Este número es un poco mentiroso, en realidad es del 25 al 38%. En Argentina no se hacen estudios multicéntricos para conocer cuál es la prevalencia de sensibilización al látex en los profesionales de la salud. En otros países sí. En particular en el grupo nuestro, en nuestra comunidad odontológica, sabemos por estudios que se han hecho en países centrales y también en países periféricos, que durante la carrera de grado ya los alumnos a partir del segundo año tienen un 3% de prevalencia, tercer año un 6% de prevalencia, y salen de la facultad con un 10% de prevalencia de las cohortes, y después se siguen sensibilizando a lo largo de la carrera, de la vida profesional. Este grupo no solo incluye a los odontólogos, sino también asistentes dentales, auxiliares de odontología. Vuelvo a decir, por la cantidad de guantes que usamos, por el gran recambio que hacemos de guantes, por la cantidad de horas promedio semanales que usamos guantes. Este es un tema para tener en cuenta desde la carrera de grado. Los trabajadores de la industria del caucho y la goma, las personas con historia de atopía, que son aquellas que tienen más predisposición a tener alergias en general, y además porque en estos pacientes hay un deterioro de la barrera cutánea que los hace más susceptibles también al contacto cutáneo con látex, con materiales de látex, y pacientes con historia de reacciones frente a ciertos antígenos alimentarios como frutas, verduras, semillas, frutos y también algunas plantas que se comportan antigénicamente de manera similar al látex, tanto clínica como inmunológicamente. Entonces estos pacientes pueden tener alergias cruzadas al látex, digamos, pacientes con alergias alimentarias pueden tener alergias cruzadas con el látex y viceversa. Pacientes que desarrollan alergia al látex o que están sensibilizados al látex pueden tener reacciones cruzadas con alimentos. Fíjense la prevalencia de esto, ¿no? En los últimos años estamos notando nuevos sectores afectados, como las madres sensibilizadas, las mujeres sensibilizadas durante el embarazo, el parto, el posparto y sus bebés, la población anciana geriatrizada, la población infantil institucionalizada, por el uso constante de guantes de látex para asistirlos, para atenderlos, y trabajadores del área de alimentos, peluquería, cosmética, limpieza, de distintas industrias y actividades que requieren el látex como aislante, por el uso masivo y a veces innecesario, y a veces indiscriminado de guantes de látex, lo que conlleva a una saturación del medio cuya consecuencia es la sensibilización cada vez mayor de la población general, que es aquella que no es considerada de riesgo. Y acá es importante decir que en gastronomía y en industria farmacéutica no solo pueden sensibilizarse los trabajadores, sino que el látex se incorpora de manera oculta a los alimentos y a los medicamentos y fármacos que son manipulados con látex o que son envasados con sistemas de adhesión con látex, que aquí no se rotulan, y que luego son consumidas por la población general o por individuos de los grupos de riesgo, sensibilizados o alérgicos, con el riesgo de provocar sensibilización o reacciones alérgicas y anafilácticas. Cristian, ¿vos me escuchás? ¿Estamos todavía
Te escucho ¿Conectado? perfecto, tenía el micrófono apagado. Te escucho de 10 y está transmitiendo perfecto. Yo estoy controlando la transmisión, está perfecto. Perfecto, bueno, entonces sigo, digamos, ¿sigo o querés hacer un No, descanso? seguí que está todo perfecto. Bárbaro. Bueno, esta es una microfotografía de las partículas de polvo sobre la superficie de un guante. Y este es un esquema de una partícula de almidón de maíz, que es lo que se utiliza para lubricar los guantes de látex. Los artículos de caucho duro, como los neumáticos, la suela de los zapatos y algunos productos utilizados en la industria farmacéutica, como tapones de viales, émbolos de jeringas, los émbolos de los anestubos para nosotros, se producen a altas temperaturas de vulcanización por periodos prolongados. En cambio, los artículos de uso único, de un solo uso, y espesor mínimo, como son los guantes, los preservativos, los globos, la goma dique y otros productos médicos, se fabrican por inmersión de moldes de porcelana o de cerámica en concentrados de látex y se vulcanizan a temperaturas menores y por periodos más cortos, lo cual requiere de la adición de una gran cantidad de aceleradores químicos y además de polvos, de sustancias de tipo talco, este, para reducir su adhesividad, para reducir su pegajosidad. En el caso de los guantes se utiliza almidón de maíz, en el caso de los globos se utiliza mica, en el caso de los preservativos se utiliza almidón de maíz y mica. Antes se usaba talco, hasta que el talco fue prohibido por las distintas farmacopeas, por provocar granulomas. Pero bueno, lo cierto es que las micropartículas de almidón de maíz son grandes atrapadores de las proteínas alergénicas del látex, de los químicos con los que se hace la fórmula del concentrado del látex y también de endotoxinas que están presentes en el proceso de fabricación. Las endotoxinas son la pared de las bacterias gram negativos que no se eliminan y entonces los productos elaborados con látex, sobre todo los productos de uso único, de espesor fino, los productos médicos, son potencialmente nocivos, eh, no solo por las proteínas alergénicas y que contienen en sí los productos médicos, sino por el polvo que vehiculiza esas proteínas, esos químicos, esos microorganismos de forma aérea. Y aunque el contacto con productos de caucho duro puede provocar reacciones en personas altamente sensibilizadas, la mayor parte de las sensaciones, de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 que han sido reportadas por contacto con productos elaborados por este método, por el método de inmersión. Cada vez que nos colocamos, acomodamos o removemos un par de guantes empolvado o ligeramente empolvado, entonces, incluso los que no tienen polvo, que como les conté pueden tener hasta 2 miligramos de polvo por guante, liberamos y aerosolizamos esas proteínas vehiculizadas por las partículas de almidón que quedan suspendidas en el ambiente, que luego son inhaladas por nosotros y por nuestros pacientes, que se dispersan con nuestros movimientos, que se reaerosolizan cuando caminamos o cuando levantamos y movemos objetos contaminados, que caen y se depositan sobre todas nuestras superficies, que contaminan todo nuestro material instrumental y todo lo que toquemos con los guantes, incluyendo las medicaciones, los fármacos, los alimentos, instrumental, absolutamente todo. Y acá también, ¿no? Podemos hacer un paralelismo con lo que nos está pasando ahora. Y por primera vez yo puedo usar el término aerosolización sin que me abran los ojos como Mr. Magoo, es una palabra que ahora aprendimos a usar y bastante. Lo que vemos aquí a la izquierda es un catéter contaminado con estas partículas, a la derecha una microfotografía de una sutura contaminada con estas partículas. Entonces, la exposición al látex puede ocurrir entonces por contacto directo,
con productos de látex a través de las vías que ya mencionamos, por inhalación de las partículas de látex suspendidas en los ambientes en los que se utilizan guantes o globos de látex, por transferencia indirecta, de la misma manera, de nuevo, hagamos el paralelismo con los microorganismos, ¿no? Y por contaminación cruzada, por manipulación de medicamentos o de alimentos con proteínas del látex. Y esta foto que quise traer hoy es algo que nosotros vemos muy frecuentemente en los consultorios, en las instituciones, en las farmacias de los hospitales, digamos, en los lugares en donde se acopian los guantes, donde se acopian guantes de látex y guantes sintéticos, todos juntos. Muchas veces vemos en consultorios que están las cajas de guantes abiertas, la de sintéticos y las de látex, una al lado de la otra, porque por ahí hay un profesional que tiene alergia al látex, o se pone la caja de guantes sintéticos para un paciente que tiene alergia al látex. En el caso de las cajas cerradas, la mayoría de las cajas no son herméticas, y cuando se acopian y como que se apoyan con fuerza, las partículas del látex se aerosolizan y contaminan todo lo que está a su alrededor. Y en el caso de las cajas abiertas, que muchas veces vemos en los consultorios, tenemos que saber, por lo menos a partir de hoy, que esos guantes sintéticos que están pensados para ser utilizados por personas alérgicas o sensibilizadas, o para atender pacientes de los grupos de riesgo sensibilizados o alérgicos, que sí, estos guantes sintéticos van a estar contaminados. Es lo mismo que si no hubiéramos hecho nada. Entonces, los guantes son las principales fuentes de contaminación del aire interior de las instituciones que los utilizan, y los mecanismos por los cuales se encuentran las partículas en el aire interior son tres. Aerosol, igual que con con el virus. Aerosol, se aerosolizan cuando nos colocamos y nos quitamos los guantes. Dispersión, se movilizan por el efecto de la ventilación o de la movilización de las personas. Y reservorios, que son zonas en donde la concentración de las partículas es mayor, como los lugares de recambio o de descarte de camisolines y de guantes, o los vestuarios donde se guardan los ambos, los baños. Y acá también, digamos, hace unos días conversábamos con vos, Cristian, acerca de la carga viral aumentada en lugares del coronavirus, en lugares que se llaman reservorios, que son los mismos que los reservorios de las partículas de látex. Y después, bueno, cuando terminemos vamos a ir a una hipótesis que yo tengo, que es algo que no puedo afirmar, porque no está demostrado, pero es una hipótesis, me parece, bastante valedera. Ahora, de todos los contaminantes del aire interior, en el caso de la alergia al látex, nos interesa el material particulado, cuya fuente no es natural, sino de origen antropogénico. Como decíamos, somos nosotros, los seres humanos, los que los introducimos en la vida sanitaria y en la vida cotidiana. Y a pesar de que el material particulado representa solo el 10% de la masa total de contaminantes producida por el hombre y por la mujer, el riesgo potencial de estos contaminantes es mucho mayor, y la magnitud del problema se relaciona con determinadas características de las partículas en sí mismas. Entonces, veamos cómo se comportan estas partículas desde distintos puntos de vista. ¿Estamos todavía conectados? Estamos de 10, Gaby, así que seguí tranquila, estamos perfectos. Perfecto. De acuerdo al rango de su tamaño, las partículas liberadas por los guantes de examen miden entre 2,5 y 10 micras. Las partículas liberadas de los guantes quirúrgicos miden alrededor de 10 entre 7 y 10 micras. Quiere decir que ambos tipos de guantes, acá traje un esquema para que puedan comparar con tamaños de otras cosas. Un grano de polen mide de 10 micras para arriba. Ambos tipos de guantes liberan partículas que son respirables, que son inhalables y que pueden llegar
a la nasofaringe, a la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos, en algunos casos pasar al torrente sanguíneo. Y acá otra vez hacemos el paralelismo, los pulmones son órgano de choque para el látex, igual que los pulmones son órgano de choque para el coronavirus. De acuerdo a su concentración, que es la masa total de partículas en un volumen dado de gas, que para el caso del látex se expresa en nanogramos por metro cúbico de aire, existen múltiples estudios que mencionan un umbral de 0,6 nanogramos por metro cúbico. Un nanogramo es la 1000.000.000ª parte de un gramo, o sea, 0,6 es nada, a partir del cual, en exposición reiterada, los trabajadores sanitarios o cualquiera que utilice guantes de látex pueden sensibilizarse y un umbral suficiente para desencadenar reacciones alérgicas y anafilácticas en las personas sensibilizadas o alérgicas, ya sean trabajadores o pacientes de una institución. En el año 94, la Fundación Mayo hizo un estudio sobre 49 centros de salud, en donde encontró que en los lugares en donde no se usaba o casi no se usaban guantes de látex, en el sector administrativo, en secretaría, la concentración iba de 0,3 a 1,8 nanogramos por metro cúbico. En los lugares de mayor exposición o exposición frecuente, como quirófanos, terapia intensiva, enfermería, odontología, esa concentración ascendía a 978 nanogramos por metro cúbico, o sea, mucho más de los 0,6 del umbral, que aunque no parezcan nada, para nuestro sistema inmunológico es un montón. Finalmente, de acuerdo a su composición química y física, vemos que transportan proteínas que son alergénicas, que son estables frente al calor, que son hidrosolubles, que atraviesan las mucosas, que mediante un mecanismo de hipersensibilidad IgE dependiente, que requiere de un primer contacto y una sensibilización, pueden producir reacciones de diverso grado de severidad, alterar la calidad de vida de los individuos sensibilizados e incluso provocar anafilaxia potencialmente fatal. Ahora, mucho se habla de redactar protocolos para el armado de quirófanos, para proteger a los pacientes de riesgo, para evitar eventos de anafilaxia, de cómo remover las partículas con distintos sistemas de filtrados cada vez más sofisticados, con filtros EPA, de alta eficiencia, de cómo crear áreas seguras para proteger a los pacientes de riesgo. Cierto es que en nuestro país todavía no se ha instituido una guía de manejo de los profesionales de la salud sensibilizados, ni de los sectores en donde cumplimos nuestras funciones, ni una guía de prevención para los pacientes y para el personal sanitario y otros trabajadores que no están sensibilizados. En los años 80, en los años cerca de los 90, en 1988, cuando empezó la epidemia de alergia al látex y se empezó a investigar qué era esto, muchos países hicieron estudios multicéntricos, investigaciones serias, hay evidencia científica muchísima, pero los países nórdicos hicieron trabajos muy lindos. En el 88, Turiamma nos decía que el paciente puede no pertenecer a los grupos de riesgo conocidos, los síntomas pueden ser los típicos de la alergia al látex o estar totalmente ausentes, que en los trabajadores de la salud y otro personal que usa guantes la alergia puede pasar fácilmente desapercibida, y que varios estudios de cribado mostraron que hasta un 30-60% de los trabajadores de la salud alérgicos al látex con test positivo, lo cual da un diagnóstico confirmatorio, no reportan ningún síntoma al examen primario. Y en el año 95 el mismo equipo sostenía que la inhalación fuera probablemente el principal mecanismo de sensibilización de los trabajadores sanitarios, en especial en las áreas de trabajo en las que el uso frecuente de guantes provoca altas concentraciones de látex en el ambiente. Y entonces se implementó lo que después se conoció como experiencia europea,
pero que también la tuvo Estados Unidos. Se implementó como medida de prevención darles guantes sintéticos a los profesionales de la salud que ya estuvieran sensibilizados digamos, o para trabajar sobre pacientes sensibilizados, y el resto de los profesionales guantes de látex de bajo contenido de polvo. Yo fui parte de esta generación. En este momento, en esta época todavía no había guantes de nitrilo, solo teníamos guantes de vinilo. El vinilo no nos protegía, la verdad que para nada, no tenía resistencia a la cortopunción, no, digamos, no impedía la penetración de virus, pero era lo que teníamos y lo recambiábamos muy frecuentemente. Ahora, podría decirse, como se pensaba en los 90, que basta con sustituir látex con polvo por látex sin polvo y de bajo contenido proteico. La respuesta es no. Y de nuevo, los finlandeses nos decían en un estudio que se hizo en el año 2005, después de 10 años de esta experiencia europea, que la sensibilización al látex había sido una de las principales causas de asma ocupacional durante esos últimos años. En un estudio que se hizo sobre ratones demostraron que es la exposición cutánea en ausencia de adyuvante, o sea, sin polvo, independientemente de la inhalatoria, la que induce una inflamación pulmonar local dominada por linfocitos T-helper de tipo 2 y una intensa hiperreactividad de las vías respiratorias después de la provocación aérea con látex de caucho natural. Por lo que la prevención debe enfocarse no solo al uso de guantes sin polvo, sino al uso de guantes que no contengan alérgenos del látex. Y en el 2007, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo de Madrid nos decía que el principal factor de riesgo en la producción de sensibilización o la inducción de reacción alérgica en el personal sanitario es la exposición continua a materiales compuestos de látex en el ámbito laboral. Y cuando el sistema inmune se sensibiliza, ya no existe un nivel de exposición al látex seguro y los trabajadores están en riesgo de sufrir reacciones alérgicas graves. Y por esta razón es porque se prohíbe estas leyendas de hipoalergénico o bajo contenido de porque no hay un nivel seguro de cantidad de alérgenos en los productos médicos para producir una reacción grave. Entonces, bastaría con hacer la conversión a áreas específicas o con darles guantes sintéticos a los alérgicos y que sus compañeros sigan trabajando con guantes de látex. Bueno, la respuesta también es no. ¿Y por qué? El problema de hacer sustituciones parciales es que pueden producirse errores humanos que pueden llevar a los pacientes de riesgo a sensibilizarse, desarrollar alergia al látex e incluso al shock anafiláctico. Entonces, para explicar esto, si seguimos y si me escuchás y me decís que sí, yo elegí el modelo causal sistémico de Rison. ¿Estamos todavía conectados? Sí, está todo perfecto, Gaby. Si yo cualquier cosa te doy el aviso. Seguí Okay. tranquilo. El modelo causal sistémico de Rison analiza el origen de las fallas en una organización y cómo evitarlas. Entonces, Rison llegó a la conclusión de que los trabajadores, por más competentes que seamos, cometemos errores. Y que esos errores deben ser anticipados por la organización mediante una gestión proactiva del riesgo para evitar o minimizar las condiciones que nos inducen a cometer errores. Entonces, en el modelo del queso suizo, las defensas de una organización contra el daño están modeladas como una serie de barreras representadas por fetas de queso. Los agujeros en cada feta están variando continuamente de tamaño y de lugar, y el sistema entonces en su conjunto produce fallos cuando los agujeros de todas las fetas se alinean y permiten lo que se llama trayectoria de oportunidad de accidente, de modo que un peligro pasa a través de todos los agujeros y se produce el daño. Entonces Rison distingue entre fallas activas o
fallas o condiciones latentes. Las fallas activas son los errores cometidos por el último agente al que en general se le endilga la responsabilidad del daño, pero en realidad son una consecuencia tardía de decisiones tomadas a los más altos niveles del sistema que permanecen latentes hasta que sus efectos perjudiciales se ven activados por circunstancias operativas. Entonces, muchas de estas condiciones latentes no son consideradas fallas hasta que ocurre un evento. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Una institución decide crear áreas sin látex o usar materiales sin látex para los profesionales o los pacientes de riesgo, que a primera vista es algo positivo, ¿cierto? Pero que puede conducir a errores que se van arrastrando hasta que se produce la catástrofe. Entonces compra materiales con y sin látex, no los acopia en compartimentos estancos, no capacita eficientemente al personal para discriminarlos, y todo esto conlleva que no se aplique un checklist de verificación del paciente, no se reconozca al paciente de riesgo, no se controle el material antes del ingreso del paciente, se utilicen insumos con látex en un paciente de riesgo, que entre a un área sin látex personal contaminado. Podemos ir haciendo también, ¿no?, un paralelismo con lo que pasa con nuestro equipo de protección personal y con toda la bioseguridad en los consultorios, en las instituciones. Hasta que se produce, por todo esto, por estas fallas activas, se produce el daño. ¿Cuál sería el daño aquí? La sensibilización o la anafilaxia con la consecuente discapacidad o muerte. Es algo que podría haberse evitado. A mí este dibujito de Quino me encanta, me parece súper elocuente. Como les decía, en la actualidad la alergia al látex no tiene tratamiento curativo seguro ni eficaz. La inmunoterapia hoy día no es una solución ni como estrategia de prevención ni como estrategia de tratamiento. En consecuencia, la única alternativa posible para la prevención de esta problemática se logra por medio de la evitación del alérgeno, es decir, por la sustitución del látex por materiales libres de látex. Pues teniendo en cuenta que el guante es el elemento clave en el manejo de la alergia al látex porque es el mayor factor de sensibilización, la sustitución debería empezar por todos los guantes, por la conversión a guantes sintéticos, para luego sí poder realizar una conversión de todo el resto de los materiales. Y para acompañar este dibujito, yo traje una frase de Reason, que dice que en respuesta a este adagio de que errar es parte de la condición humana, él dice, bueno, no podemos cambiar la condición humana, pero sí podemos cambiar las condiciones en las que el humano trabaja. Entonces, haciendo la conversión, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr, en lugar de tener áreas seguras o profesionales a los que se les da guantes sintéticos, tengamos instituciones o consultorios seguros en su totalidad, que se prevenga a todo el que entre allí, que la prevención esté dirigida a los pacientes y al personal, que los pacientes utilicen todo el lugar con seguridad y no solo ciertas áreas, que la seguridad sea casi absoluta, y digo casi solamente porque el látex es un material ubicuo, digamos, hay látex en todas partes, hay miles de productos de látex, como ya dijimos, se protege al personal sanitario, disminuye y con el tiempo desaparece la sensibilización y la alergia al látex como enfermedad ocupacional y se convierte en un problema de salud pública histórico. Y allí donde podía existir el error de implementación, como acabamos de ver, el error se minimiza, digo se minimiza y no que es nulo porque, de nuevo, el látex es un material ubicuo, siempre puede entrar a una institución o un consultorio alguien que venga de un cumpleaños lleno de globos, ¿cierto? Bueno, ahora las modificaciones en el ambiente de trabajo solo se logran mediante el desarrollo de normas institucionales. Es decir, verticalmente, digamos. Hay alguien que tiene que tomar la decisión, ya sea el dueño de una clínica, el director de un hospital, el dueño de un policonsultorio,
Tiene que ser aceptado eso sí, e implementado de manera transversal y entendido de manera transversal. En nuestro país, como dijimos, no se implementan medidas de prevención primaria, de sensibilización y alergia al látex, ya no por cuestión de disponibilidad de los productos, de los sustitutos, que los hay para casi todos ya, sino por el preconcepto a niveles directivos de que la conversión implica mayores costos. Y este preconcepto es una trampa y una amenaza. ¿Por qué? Por esto. Porque el costo de crear una institución segura sin látex es menor que el costo de responder a la discapacidad que produce la alergia al látex. Esto no lo digo yo, lo decía en el año 99 un equipo de Phillips, Woodridge y Sullivan, que en un trabajo muy serio de un análisis de costos que se hizo sobre la discapacidad producida por alergia al látex y asma ocupacional en el personal de salud. Ahora, los presupuestos sanitarios deben ser considerados una inversión y no un gasto. Las medidas de prevención primaria requieren de una inversión inicial, de una inversión menor como mantenimiento y de una desinversión tendiente a comprar lo que necesitamos y a dejar de comprar lo que implica riesgos, ¿no? Basada siempre en la costo-efectividad. Cuando hablamos de costo-efectividad, muchas veces quienes asesoran a los puestos directivos, que son o los contadores, o los el departamento de compras, o la Secretaría de Hacienda y demás, mal asesoran, ¿no? Hablando de esto de que la calidad implica mayores costos. Bueno, la respuesta a esto es cuánto nos cuesta la no calidad. Entonces los costos de la calidad siempre son menores que los costos de la no calidad si se tienen en cuenta la mortalidad de los pacientes y del personal sanitario, los cambios en la calidad de vida de los pacientes y del personal sanitario, que no solamente implican que tengo que llevar todos los días mi medallita de que soy alérgica al látex como una cocarda, sino que implican que se hacen, digamos, que tengo que hacer cambios en la vida de relación, en la vida social, en la vida educativa, que no puedo entrar a mi casa de estudios a hacer un posgrado, que se pierden profesionales y trabajadores este, con, que tienen largos años de formación, a los que costó formar y que los formó el sistema, que los trabajadores pierden la posibilidad de ganarse la vida con aquella actividad para la que se formaron, que no se puede ir a los cumpleaños de los amigos, de los hijos de los amigos o de los amigos, o a fiestas sin enormes recaudos. El aumento de los costos de salud para tratar los casos de sensibilización y alergia al látex, que no se reducen a la compra de antialérgicos. En una institución de salud, todos sabemos cuánto cuesta un día de terapia intensiva, la cancelación de un quirófano porque a último momento nos dimos cuenta de que un paciente estaba sensibilizado o está alérgico al látex, o que hace una reacción anafiláctica perioperatoria o un shock anafiláctico intraoperatorio, además de los costos de los medicamentos y de los días por enfermedad, y del medicamento de rescate, que es la adrenalina inyectable a través de autoinyectores. Digamos, cada persona alérgica al látex tiene que llevar 2 autoinyectores de adrenalina permanentemente consigo. Cada autoinyector de adrenalina hoy por hoy sale 16.000 pesos, y este costo lo paga a veces totalmente el paciente, pero muchas veces en parte lo paga el paciente y en parte lo paga un prepago, una obra social o el Estado. Y los procesos legales eventuales, tanto de los pacientes como del personal sanitario, avalados por la evidencia científica, que dice que las proteínas del látex liberadas de los insumos que los contienen, luego de exposición precoz y o reiterada, con un periodo de latencia variable, empeorado por los factores de riesgo, puede provocar sensibilización y alergia al látex que pueden aumentar la mortalidad
de las personas expuestas. Todo esto sale muy, muy caro, mucho dinero. Y esa iba a ser mi última diapositiva, pero les quise traer una más para que sepamos dónde estamos parados acá. Dice normativa regional, pero en realidad es normativa local, excepto por, de nuevo, el listado de enfermedades profesionales revisado en 2010 por la OIT, que incluye a las enfermedades causadas por látex o por productos que contienen látex. En el año 2012, el Ministerio de Salud sacó su resolución 28, que es el checklist de verificación para la cirugía segura y su manual de uso e instrucciones, en donde hay que verificar la existencia de alergias conocidas en el paciente, no habla específicamente de látex. Tengamos en cuenta que el paciente no siempre sabe si es alérgico al látex. En el año 2014, el Ministerio de Salud saca la resolución 749, que es la que yo les contaba que protege a los grupos de riesgo, sensibilizados y alérgicos. Esto se hizo gracias a la intervención de un equipo muy serio de farmacovigilancia, formado fundamentalmente por gente del Hospital Garrahan. Y la resolución incluye dentro del listado de verificación para la cirugía pediátrica segura, en el checklist, la verificación de riesgo y de sensibilización y alergia al látex, y estipula que los pacientes de grupos de riesgo, sensibilizados y alérgicos, tienen que ser intervenidos en ambientes seguros sin látex, con materiales libres de látex, y menciona cuáles son todos los grupos de riesgo. En el año 2014, AMMAT saca la disposición 6013, que es parecida a la del 98 que les contaba de la FDA, en donde obliga a los fabricantes, importadores, responsables de comercialización final a rotular los productos médicos de látex que contienen látex, no así sus envoltorios, no así los adhesivos de los envases, no así los medicamentos ni los alimentos. Unos añitos después, el Mercosur propone rotular los alimentos y los medicamentos, y lo termina haciendo solamente Brasil. Argentina vota en contra de rotular látex en medicamentos y alimentos. En el año 2015, IRAM publica sus normas para guantes sintéticos, la serie 37030, partes 1 y 2, para guantes sintéticos de examen y quirúrgicos, que este año entró a revisión, y ahora estamos empezando a hacer unas normas de emergencia por el tema de la pandemia, de guantes ya no solo sintéticos, sino de guantes de látex y sintéticos, para que todos los guantes, tanto de examen como de examen estériles, como quirúrgicos, cumplan con la normativa que acá no se exige, pero digamos, todos los guantes vienen importados, no hay fabricación de guantes en Argentina, entonces para estar seguros que lo que adquirimos nos brinda garantía de calidad y de seguridad, y que cumple con la normativa europea y norteamericana. En junio de 2015, la Oficina Nacional de Contrataciones publica sus recomendaciones generales para la compra sustentable de guantes de uso sanitario, de examinación, quirúrgicos, laboratorio, enfermería, etc. Y en el 2019 se hace una revisión de esta recomendación, una actualización, y además se incluye la de preservativos, dice acá, de preservativos, para ser entregados en el programa de salud sexual y reproductiva, pero también para usar sobre los transductores de los equipos ecográficos. Ahora, en estas recomendaciones generales para la compra de guantes, la compra pública, lo que se recomienda es la conversión, la sustitución por guantes sintéticos. Y finalmente, y esto no es para asustarnos, pero bueno, el jueves mirábamos la disertación de la doctora Gramse, tenemos que considerar que de acuerdo a la redacción de los artículos 200 a 203 del capítulo 4 del Código Penal de la Nación Argentina, el uso de productos y medicinas que contengan látex, en este caso, con conocimiento de que lo contienen por parte de los profesionales, podría generar
responsabilidades penales para los mismos toda vez que se produjeran daños en terceros. Bueno, finalmente les traje una foto del Departamento de Odontología del Hospital Naval, donde trabajé durante 27 años, de tiempos mejores, en odontología entre el año 2015 y hasta el año 2019 pudimos hacer la conversión de todos los guantes a guantes sintéticos y de casi todos los productos de uso médico y odontológico con los que trabajábamos, excepto la goma dique, porque no había importación de goma dique, y de los anestubos, para lo cual trabajamos muy seriamente y conseguimos que una de las fábricas de anestubos, de los laboratorios que fabrican anestubos en Argentina, los hicieran con émbolos y tapones de bromobutilo. No conseguimos que la solución anestésica se manipulara con guantes sintéticos, pero bueno, fue un primer avance. Bueno, es una foto de tiempos mejores, no sé qué pasará de ahora en adelante. Con esto terminamos. Bueno, muchísimas gracias. Poné stop a compartir pantalla, así nos vemos los dos. Y empezamos con una ronda de preguntas. Tengo preguntas en el chat y tengo también cosas que quiero andar arriba, donde dice stop de compartir pantalla. Ahí estamos. Ahí estamos los dos, perfecto. Yo igual estoy controlando la transmisión siempre con el celular mío, voy controlando la página. Bien, te hago una pregunta acá de Juan, que dice, ¿qué protocolo tendríamos que tener en el consultorio para la atención de pacientes declarados alérgicos al látex? ¿Qué Bueno, protocolo? la pregunta pues me parece contestada, ¿no? Nosotros desde la Asociación de Alergia al Látex no preconizamos el protocolo para atención de pacientes alérgicos al látex, si bien puede hacerse un protocolo y lo hay, porque digamos, los consultorios no están convertidos. Lo que preconizamos es la conversión, porque con la conversión lo que logramos es la minimización del error. Siempre en un protocolo específico para atender un paciente alérgico al látex que viene, entre otros pacientes, por más que lo atendamos a primera hora de la mañana de un lunes, es muy difícil controlar la contaminación ambiental y lo que el paciente no puede dejar de hacer es de respirar, ¿cierto? Vimos que el látex es un aeroalérgeno y que se inhala, entre otras cosas, y que también ingresa por mucosas, por la mucosa ocular, mientras estamos atendiendo, y que la contaminación ambiental incide en esto. Ahora, si el doctor Mosca me invita, podemos hacer una charla de alergia al látex específicamente para odontología, con todas las consideraciones odontológicas, no solamente del protocolo odontológico y de lo que hay que hacer en el consultorio en el caso de tener pacientes sensibilizados o alérgicos o de los grupos de riesgo, sino de la atención tan particular que tiene el grupo de riesgo de pacientes con espina bífida, mielomeningocele e hidrocefalia, que son consideraciones así también distintas. Pero bueno, la respuesta acerca del protocolo, si no se hace la conversión, una forma de minimizar el riesgo de reacciones es primero atendiendo a los pacientes a primera hora de la mañana de un lunes, cuando hay todos los días del fin de semana en el medio, y una limpieza muy, muy concienzuda antes de la atención, para eliminar la mayor cantidad de partículas de látex que pueda haber en el consultorio. Todos los materiales tienen que ser libres de látex, los guantes tienen que ser libres de látex. No basta con que llegue un paciente y nosotros cambiemos la caja de guantes de látex por una caja de guantes sintéticos, eso no va. Y hay materiales, hay marcas de materiales cuyos fabricantes declaran y pueden garantizar con sus fichas técnicas que los productos fueron elaborados desde fábrica, sin manipulación con látex. Perfecto. Yo quiero recalcar varias cosas y mismo algunas cosas que dijiste se puede traspolar a otros tipos de estudios, de otros elementos de protección personal, porque he visto de todo. Es decir, en estas semanas me han llegado videos
cosas de pruebas que dicen, ah, mirá, le echan agua al barbijo, lo llenan de agua, entonces por eso no pasa el virus, entonces creen que el barbijo es un N95, un poco más. Y quiero que queden claro muchas cosas acá de lo que son los elementos de protección personal y las pruebas que se hacen. Como bien hablaste, y lo quiero llevar también a otros elementos, porque realmente invaden la desinformación, porque mismo muchos que escriben o salen en las noticias o en los diarios diciendo cosas o periódicos, como he visto también recién que pusieron una publicación con respecto a los barbijos también en autoclave y ya sabemos que ¡Ah! 3M hay que poner autoclave, es decir, a ver, gente, no inventemos cosas, es decir, es increíble. Pero una de las pruebas que vos nombraste al principio, que me interesó muchísimo, es la prueba al agua y al aire, que eso también se hace en los barbijos. Y a Claro, ver, pero que no garantiza la impermeabilidad a virus. exacto, exacto. A ver, gente, que a mí me llenen un barbijo, me llenen un guante con agua, no me garantiza que realmente no me detenga el virus. Es decir, lo mismo pasa con los barbijos. He visto gente casera fabricando barbijos, llenándolo con agua, mandando videos, no, mirá cómo te protege, mirá que el agua no pasa. Pero eso no significa que no pase el virus mide nanómetros. Esto quiero que quede muy claro, porque realmente eso es lo que garantiza las pruebas. Lo mismo pasa con el código, el pictograma CE. He visto barbijos también, Solo con CE. lo llevo a todo esto, lo llevo a Sí, todo. sí, sí, sí. El código CE, y entonces dice, no, pero mira que tiene certificado CE, todo muy lindo. Sí, está bien, pero no está controlado por NIOSH. Entonces, a No, ver, que sea un N95 no significa que esté controlado por NIOSH y el CDC. Ese es el tema. no, a ver, digamos, si un producto, por ejemplo, los barbijos, los N95 específicamente, ¿no? Que son norteamericanos, están fabricados por 3M, que es una fábrica estadounidense, ¿cierto? Eh, Esos vienen con el sello de la FDA y de NIOSH. Claro, Como no vienen de Europa, digamos, que tengan un sello de la Comunidad Europea sin ningún ente notificado que garantice que fueron evaluados, y la verdad que no nos da ninguna garantía. Esto pasa con todos los productos médicos, realmente pasa con todos los productos médicos. En el sello CE, con Estados Unidos es distinto, porque si tiene un sello FDA, con ahí, la FDA no se jode. por Digamos, supuesto. ahí, pero con lo que viene de la Comunidad Europea, con fábricas que están, cuyas, digamos, con empresas que son de la Comunidad Europea, y sí, antes el sello CE, digamos, ahora ya no van a poder venir más así. O sea, que un guante o un producto médico que viene solo con el sello CE, un producto de uso médico de protección personal, o sea, de uso dual, que viene solo con el sello CE y que está fabricado después de abril de 2019, es trucho. Y lo que sucede en Argentina muchas veces es que ingresan, yo el otro día te mostraba a vos una foto, ¿no? No voy a decir marcas, ni voy a decir empresas, pero acá lo que se hace es muchas veces se importan los guantes a granel y se envasan acá. Entonces, como acá no hay una exigencia de que tengan estos pictogramas que yo mostraba y demás, en la caja no dice nada, a veces dice CE. De lo que sí hay exigencia es de que diga que son de látex, por ejemplo, porque AMAT exige que digan que son de látex, pero no exige nada más. Entonces uno No, tiene que empezar a llamar a las empresas para ver cómo están hechos esos guantes, quién garantiza que tengan hechos los ensayos, qué ensayos cumplen, y la mayor parte de las veces, a menos que te puedas comunicar con el director técnico, la mayor parte de las veces, aunque te conteste el director técnico, muchas veces te dicen, y voy a pedir la ficha técnica, después te contesto, digamos, hay una cosa que es importante decir. La mayoría de los guantes de látex que ingresan a nuestro país, los de examen, que además están llenos de polvo, son los de peor calidad. Esos guantes no pasan los ensayos de penetración de virus. Esto es algo que nosotros tenemos que saber. Tal vez un guante quirúrgico que está clasificado como 2A tiene un poco más de controles. Es un guante que está hecho con un látex de una calidad mejor, que puede contener hasta 2 miligramos de polvo nada más. Pero el guante que tiene mucho polvo por alguna razón. Esa razón es que se pegotea, o sea que es de bajísima calidad. En una época los guantes a los guantes de látex, para que el látex fuera más elástico, se le añadía, además de aceleradores químicos,
caseína, que es la proteína de la leche, que los hacía más elásticos y también los hacía más pegajosos. Entonces había que agregarles más cantidad de polvo también, y el polvo, como vimos, transporta todas esas proteínas alergénicas que se inhalan, que ingresan por nuestras mucosas, que ingresan, a ver, nuestro tracto digestivo está diseñado para absorber. Cuando nosotros tomamos un medicamento o comemos un alimento que fue manipulado con látex y que el látex se incorporó a eso de manera oculta, estamos comiendo látex. Le hago a su vez ahí también una aclaración para aquellos que están escuchando. El hecho de que tenga también mucho polvo puede actuar como fómite. Bueno, Es decir, esto es lo que yo te decía la vez pasada. Yo tengo esta hipótesis, no la podemos, a ver. no vamos a avalar, no la Yo vamos a avalar. quiero hacer un gran paréntesis acá, un gran paréntesis, pero esto es lo que yo pienso desde mi más alta verdad. Es una inquietud auténtica que tengo. Digamos, si las partículas de almidón de maíz pueden atrapar bacterias, además de proteínas, además de químicos, las partículas de almidón de maíz, como vimos, miden micrómetros. Los virus miden nanómetros, son mucho más pequeños. La partícula de almidón de maíz es porosa, ¿sí? Puede tranquilamente actuar de fómite. Un fómite es una sustancia inerte con una superficie sobre la cual se pueden adherir distintas cosas, entre otras microorganismos, ¿cierto? Y transmitirse de esa manera. Entonces, ¿quién nos dice que cuando tosemos o cuando aerosolizamos el virus, digamos, la saliva, el material dentario, junto con el virus, si además tenemos una gran contaminación con material particulado de látex, ese virus no se adhiere a esas partículas, sobre todo en los reservorios, ¿sí? En las áreas en donde hay más concentración, y de esa manera transmitimos más fácilmente el virus. Yo no lo puedo afirmar, no hay un ensayo hecho sobre esto, pero es una inquietud auténtica que tengo. No, a mí mismo me encantó la foto donde vos justamente mostrás el polvo aerolizándose, y entonces esa es una hipótesis. Por ese motivo la OMS en sus comunicados dice, y muchas publicaciones actuales de ahora, yo mostré una revista italiana muy importante de medicina con referato que decía, recomendación, guante nitrilo libre de polvo. Es decir, es uno también de los motivos y una de las hipótesis que hay con respecto al tema que el polvo puede actuar como fómite y se aerolice, y por ese motivo esa perduración en el ambiente y a su vez como un punto de reservorio. Y también, ¿sabes qué? El pensar, porque al principio te acordás que hablábamos de que el coronavirus era muy pesado, que caía inmediatamente, y después, con el conocimiento de la enfermedad, se fue sabiendo que quedaba durante un tiempo suspendido, digamos, aerosolizado y suspendido en el ambiente. Bueno, ¿qué injerencia tiene el material particulado de los guantes de látex en eso? ¿No? Es Exacto. una pregunta. Hay mismo un tema muy importante, que hay estudios de aerolización del COVID-19, estudios muy serios que se hicieron en hospitales, y perdura 1 hora 20, es decir, de aerolización. Por eso el tema de la ventilación, el tema de abrir la ventana, justamente está todo basado en esos estudios. Por supuesto que a medida que van avanzando los días, surgen más estudios con respecto a todo este tema. Una de las que hay cosas... una cosa que se estudia en salud ambiental y que es un concepto muy interesante, ¿no? Que es que dice que la contaminación del aire interior es la misma que la del aire exterior. Por lo tanto, si vos tenés un ambiente contaminado por movilización de las personas o cuando se abren y se cierran las puertas y la ventilación, esa contaminación está en el aire exterior de ese lugar y viceversa. Cuando vos tenés un ambiente muy contaminado afuera, a menos que adentro tengas algún sistema muy especial para evitarlo, la contaminación también ingresa. Acá tengo un mensaje de la doctora Julia Escudero que dice, ¿cuáles son los grados de alergia? Mi hija es alérgica y el hospital de clínica no tiene protocolos. Ella fue enfermera y preparaba guantes para esterilizar y agregábamos talco o maicena. Y yo pude haber sido causante parte de la alergia de mi hija, aparte de que ella tiene columna mielomeningocele. Es decir, todo.
vos hablaste muy bien de las personas con discapacidad, con determinadas condiciones de salud, de discapacidad, entre ellos la espina bífida, que tiene un alto porcentaje de hacer alergias al látex. Justamente hablaste de ellos y también las malformaciones cardíacas, entre varios grupos dentro de lo que son las condiciones de salud, de Mira, discapacidad. en alergia al látex hay 4 patrones de manifestación por contacto con látex, ¿sí? Hay dermatitis que se producen en realidad por el contacto con los químicos del látex, que no son consideradas alergia al látex propiamente dicha. La alergia al látex propiamente dicha es la que es mediada por anticuerpos IgE específicos y que puede dar reacciones que se llaman inmediatas, por más que, digamos, se llaman inmediatas porque se producen dentro de los primeros segundos de contacto hasta 1 o 2 horas después, ¿sí? Y que pueden además tener reacciones bifásicas. En realidad, la dermatitis alérgica son reacciones tardías que en general se producen en el lugar de contacto, suponte en el lugar de contacto con el guante, pueden extenderse un poco más allá, pero no más. Ojo, unas pueden preceder a las otras, digamos. Una reacción de tipo 4 puede preceder o coexistir con una reacción de tipo 1, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo está sensibilizado? No se puede establecer, sí, cuando te hacen un RAS pueden ver en qué nivel de sensibilización estás, pero lo cierto es que una vez que estás sensibilizado no se puede saber si estás muy sensibilizado, estás sensibilizado. Es como estar un poquito o muy embarazada. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? ¿Estás sensibilizada o no estás sensibilizada? Y lo que vimos, y lo dijimos claramente, una vez que estás sensibilizado, no hay un nivel mínimo de exposición, y las reacciones son muy variables y muy impredecibles. O sea, vos podés manifestarte hoy con una urticaria, ¿sí? Con un abón de tipo urticarioso en un lugar en donde hizo contacto la partícula de látex o el producto de látex, o hacer un angioedema labial, o hacer un angioedema palpebral, o podés hacer una bruta anafilaxia con todo el cuadro florido, o hacer vómitos y diarrea. Entonces, los grados en general no tienen una correlación con los síntomas o con los signos, eso tiene más que ver con la susceptibilidad de las personas. Esto por un lado. Por el otro lado, el tema de agregarle talco y almidón de maíz a los guantes, y bueno, lo que estamos haciendo con eso es justamente generar un vector de la proteína que después se va a inhalar o que va a penetrar por distintas mucosas y serosas. Digamos, cuando el quirófano es el lugar, es uno de los lugares de mayor riesgo. Cuando hablo de quirófano, ojo, también hablo de consultorio odontológico. El consultorio odontológico es un quirófano, ¿sí? Se hacen, digamos, cada práctica es un acto operatorio, una cirugía de mayor o menor envergadura, ¿no? Pero en quirófano es donde más riesgo hay porque el contacto es directamente con el medio interno y porque además reconocer los signos de la anafilaxia a veces es complejo porque el paciente está cubierto por los campos, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que uno, si nos vemos así, yo me puedo dar cuenta que a vos te cambió el color de los labios, hiciste, digamos, ahí la función primordial es la del anestesiólogo, que es el que se va a dar cuenta por otros factores que la persona está haciendo un cuadro. Y por último, con el tema de la espina bífida. En el Hospital de Clínicas, es cierto, no existe protocolo. El Hospital de Clínicas, como todos los hospitales, debería hacer la conversión a guantes sintéticos, o por lo menos, digamos, no digo de todo, pero por lo menos de los guantes para eliminar el nivel de concentración de material particulado que hay en el ambiente. Y en el caso de los pacientes con malformaciones congénitas, y en este caso en particular, espina bífida, mielomeningocele, hidrocefalia, la prevención tiene que ser absoluta y el protocolo tiene que ser súper estricto, realmente, no es que podemos ser laxos con este tema, realmente esos pacientes tienen que atenderse no solamente para cirugía, digamos, para entrar a una institución de salud es un lugar en donde se supone que uno se va a sanar, a curar, no a enfermarse.
Entonces ese lugar tiene que ser un lugar seguro para el paciente. Imagínate que a los pacientes con espina bífida, que ya tienen todo un problema muy serio de salud, que muchas veces forma parte de cuadros sindrómicos, se le agrega además el tema de la alergia al látex. Le jodés la vida. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, gente, tengan en cuenta todo lo que se habló, que fue una charla espectacular, una conferencia excelente. Tengan cuidado con la fabricación. A ver, el tema de ahora, yo creo que COVID-19 nos ha tomado de sorpresa y mimó a toda la industria. Y están ahora fabricando en forma masiva muchos productos y muchos productos no pasan por los controles rigurosos. Así que cuidado con esto. Porque, perfecto, ayer, por ejemplo, me llegó de una persona muy conocida, muy amigo, una cantidad, por ejemplo, de cajas de barbijos N95 con el certificado CE. Entonces digo, pero no está controlado por NIOSH. Y peor de todo, le digo, ¿por qué no te pones a mirar el certificado si en algún lado no dice non-medical? Y decía non-medical. Dice. Cuidado con eso. No eran barbijos que lo iban a vender como N95, pero la filtración de partículas llegaba a 0,2 micrones. Y esto mide entre 0.140 y 0.06 micrones. Yo le pasé los nanómetros a micrones a propósito para que me entiendan. Claro. Entonces, no protege contra virus. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado, cuidado, porque le pueden vender un barbijo, le pueden vender un par de guantes que dicen, no, quédate tranquilo, está todo en orden, y como bien dijo la doctora, no tiene ese pictograma que dice virus, por lo cual no protege. Es decir, cuidado con estas cosas, porque podemos entrar en riesgo nosotros, poner en riesgo al paciente, poner en riesgo a nuestra familia, a nuestros hijos, o todo lo que sea lo que nos rodee. Así que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. La verdad que excelente charla, yo creo que no hay ninguna pregunta más. La verdad que de primera, Gaby, mil gracias por todo. Gracias a vos. Muy claro, yo creo que después de esta charla, por favor, que escuchen el tema de los códigos y los pictogramas que tienen, por favor, los elementos de protección personal, que muchos venden cosas y realmente no pasan las verdaderas pruebas. Es decir, estamos hablando de organismos internacionales que son importantes. Es decir, que hagan la conversión, digamos. A ver, el concepto de protección personal es un concepto que nosotros tenemos que empezar a enraizar un poco. No solo los odontólogos, todos los profesionales de la salud. Siempre, digamos, últimamente por lo menos, la medicina, la odontología, están enfocadas en el paciente. No hay forma de proteger al paciente si primero no nos protegemos nosotros. Digamos, si nos cuidamos nosotros bajo nuestro paraguas, vamos a poder proteger mejor a los pacientes. En el caso de los guantes, sabiendo que además los guantes sintéticos, no todos los guantes sintéticos, ojo, los guantes de nitrilo y los de poliisopreno sintético para cirugía nos van a proteger mejor contra los microorganismos, también nos van a prevenir de sensibilizarnos y nos van a ayudar a que nuestros pacientes estén seguros en nuestros consultorios, en nuestros hospitales, en nuestras clínicas. Esto es súper importante de incorporar, digamos, que nos enfoquemos en el paciente, sí, está bien, pero si no vamos a tener de nuevo esta dicotomía y esta brecha entre lo que se usa para no dañar al paciente, que no es lo que se usa para protegerme yo mismo. Bueno, ambas cosas tienen que poder combinarse para llegar a un buen puerto, ¿no? Perfecto, Gaby. Pero mil gracias. No hay más preguntas. Yo pregunté ahí en el chat, no hay más preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por la conferencia que hiciste. Yo creo que quedó más que claro todo. Más que bueno, claro. Cuando quieras, podemos hacer esto, ¿no? Una charla de alergia al látex en odontología con todas las cosas específicas de odontología, que es un área tan particular y que a nosotros nos tienen tan relegados todos, como si fuéramos la cenicienta de la ciencia de la salud. Exacto, exacto. Igual nosotros seguimos trabajando porque tenemos un trabajo largo con Gabriela que nos viene preparando unas cuantas semanas
bastante duras. Así que estamos trabajando con varias cosas, con Gaby, al igual que con el doctor Rey, así que estamos trabajando en profundidad. Gaby, mil gracias, gente, a todos los que nos han escuchado, mil gracias. Igual esto queda grabado en el canal de YouTube y ahora voy a copiar a su vez el enlace en la página de conferencias de bioseguridad, así queda todo a disposición de la gente y mismo que la gente te siga preguntando por ahí. Así que bueno, Gaby, mil gracias a todos y bueno, cortamos la transmisión. Un beso enorme a todos. Que tengan un buen fin de. Chao, chao.